Hola, ¿qué tal? Hoy nos vemos de vuelta. Vamos a hablar de eh, meduloblastomas y otros tumores embrionarios. Y vamos a comenzar por el cuadro que está presente en la nueva clasificación de tumores del sistema nervioso del año 2021. Y fíjense que la entrada para meduloblastomas es una meduloblastoma y luego dos subtipos, los molecularmente definidos, o sea, los WNT activados, los Sonic Hedgehog activados y P53 wild type, los Sonic Hedgehog activados y P53 mutandos, y los meduloblastomas no WNT mutados y no SHH mutados, que serían los del grupo 3 y grupo 4. Y como otra subentrada, los meduloblastomas histológicamente definidos. Al respecto hay que dar algunas explicaciones, pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a mostrar genéricamente qué es un meduloblastoma, para luego vamos a ir de lo general a lo particular, y vamos a mostrar genéricamente qué es un meduloblastoma o cuál es el concepto que venimos teniendo desde hace años acerca de lo que es un meduloblastoma. Y luego de eso vamos a charlar cuáles son los subtipos y las características especiales de cada uno. Un medulloblastoma, desde siempre lo que ha sido, es un tumor embrionario, un tumor de alto grado, un tumor constituido por células redondas pequeñas y azules, predominantemente infratentorial, ubicado en el cerebelo, y la mayor parte de las veces, o más que la mayor parte de las veces, la localización preferencial a nivel central, es decir, a nivel del vermis cerebeloso, con extensión a los hemisferios cerebelosos, como se puede ver acá en el diagnóstico por imagen. Es un tumor que en general refuerza mucho con el contraste, que es heterogéneo, que provoca edema, es decir, un tumor que tiene muchas características de tumor maligno. Macroscópicamente son tumores, como dijimos antes, que pueden comprometer el tejido que lo rodea, que no se distinguen de él, que pueden tener áreas de necrosis y hemorragia, y que histológicamente supuestamente estarían iniciados a partir de el parénquima cerebeloso específicamente. Morfológicamente, siempre han sido muchas las variantes, pero cuando lo conocíamos simplemente como medulloblastoma, sabíamos que estaba constituido por células redondas u ovales, pequeñas y azules, es decir, un tumor muy poco diferenciado, constituido por células con poco citoplasma, pero a su vez esas células pequeñas podían tener mucha atipía, podían tener un alto índice mitótico, podían tener áreas de necrosis. En algún sector podían intentar hacer algún grado de diferenciación como rosetoide, y en otras zonas se las veía como más elongadas o dispuestas como en fascículos o en caminos en pilas de monedas o en fila india. Y como les decía antes, algunos sectores podían tratar de organizar verdaderas rosetas. Histológicamente, a nivel inmunofenotípico, típicamente era un tumor que describíamos y seguimos describiendo, como que marca predominantemente con sinaptoficina. Y ya en una época previa a esta clasificación del 2021, teníamos una clasificación morfológica que los definía ya 4 tipos diferentes. Esos 4 tipos diferentes era el tipo clásico, que comprendía alrededor del 70% de los casos, que iba en una edad promedio de entre 3 y 4 años, con una localización predominantemente en el cerebro, en la línea media del cerebelo, y de 8 a 9 años predominantemente en el cuarto ventrículo, con un diagnóstico por imágenes de una lesión sólida, que reforzaba con el contraste, que tenía una restricción a la difusión. Luego teníamos la variedad nodular desmoplásica, de medulloblastoma nodular y desmoplásico,
con una edad un poco mayor, o por lo menos con un margen superior de edad un poco mayor, que llegaba entre los 3 a los 16 años, que podía estar con una localización más típica hemisférica en el cerebelo, y que en las imágenes reforzaba con cierta variabilidad. El medulloblastoma con extensiva nodularidad, que comprendía alrededor de un 3% de los tumores, en general dado en menores de 3 años de edad, en los niños y niñas más pequeños, que podía ser tanto de la línea media o del cerebelo lateral, y con un refuerzo en forma de multinodular, como su nombre también podía ser fácil para asociarlo. Y finalmente, el medulloblastoma de células grandes, o medulloblastoma de células anaplásicas, como grupo en general, que se daba entre los 3 y los 15 años de edad, que comprometía comúnmente a la línea media o el cerebelo lateral, y que en las imágenes era similar al tipo clásico, es decir, sólido, que reforzaba con el contraste y con restricción a la difusión. También teníamos unas características histológicas, algunas características moleculares y un pronóstico diferenciado para estos 4 tipos de medulloblastomas. De histología, después vamos a ver las fotos, pero por lo menos estamos haciendo un raconto histórico de cómo llegamos hasta aquí. El medulloblastoma tipo clásico era un tumor clásico constituido por células redondas, pequeñas y azules, con amoldamiento nuclear, que podía tener rosetas Homer-Wright, y que por inmunohistoquímica, como dijimos antes, típicamente daba sinaptofisina, marcando una estirpe neuronal, digamos, más que todo neuronal no tan diferenciada. Los cambios moleculares o las vías moleculares que se conocían era la activación del WNT, la pérdida de heterocigosidad del 17P o de 17Q, y el pronóstico era un 60-70% de promedio, ¿no?, de supervivencia a los 5 años, y con la posibilidad de presencia de metástasis en un tercio de los casos al resto del sistema nervioso a través del líquido cefalorraquídeo. El medulloblastoma nodular y desmoplásico, que dijimos antes era el 10% de los tumores, ya se sabía que tenía mejor pronóstico, y estaba constituido por un estroma de reticulina mucho más presente, con nódulos libres de reticulina, entonces por eso era desmoplásico y nodular, digamos, porque estaba constituido por una alternancia de áreas nodulares libres de reticulina y otros sectores muy densos, con un estroma muy denso, un reticular muy denso. De vuelta, en la inmunohistoquímica daba una estirpe neuronal, pero que a menudo estaba acentuada en los nódulos. Se conocía también como vía molecular la activación de Hedgehog y la mutación PTSH1, con la pérdida de heterocigosidad del 9q22. Y como dijimos antes, el pronóstico era bueno. También era bueno el pronóstico en lo que conocíamos como, o seguimos conociendo como, medulloblastoma con nodularidad extensiva, que es apenas el 3% de los casos, y lo que mostraba era extensas áreas de nodularidad, y esas áreas de nodularidad se consideran áreas de diferenciación, o sea, de un paso de células menos diferenciadas en células más diferenciadas. No se conocía mutación específica, y el pronóstico, como dijimos antes, era bueno. Y también ya sabíamos que el pronóstico era muy pobre en la variante de células grandes o variante anaplásica, que estaba constituida predominantemente por células tumorales grandes, con núcleos vesiculares y núcleos prominentes, con características de anaplasia, con aumento del tamaño tumoral, del tamaño nuclear,
pleomorfismo, mitosis con formas atípicas, es decir, tenían todas las características de un tumor anaplásico, y se conocía la aplicación de CEMIC para este tipo tumoral, y como dijimos antes, el pronóstico ya se sabía que era muy pobre. La OMS en el año 2021 ha modificado la clasificación de meduloblastomas para reflejar los nuevos conocimientos de la heterogeneidad clínica y biológica de esta lesión. Digamos, bajo el mismo título tenemos lesiones, la verdad, que son diferentes, sobre todo en pronóstico. Inicialmente se estableció el consenso de 4 grupos moleculares principales: el WNT activado, el Sonic-Hedgehog activado, el grupo 3 y el grupo 4. Esto ya se había incluido en el 2016, y los tumores Sonic-Hedgehog fueron divididos sobre la base de positividad o no para P53, digamos, mutación o no de la proteína P53, y los meduloblastomas no WNT, no SHH, comprendían los tumores del grupo 3 y del grupo 4. Fíjense que esto es una imagen previa, inclusive a la nueva clasificación, a la clasificación del 2021, y ya en ese momento también ya sabíamos que teníamos un grupo WNT, un grupo SHH, un grupo 3 y un grupo 4, y que esto estaba dado, estas diferencias marcaban no solo diferencias de la, digamos, las diferencias genéticas o de expresión génica, que eran los que permitían diferenciarlos, sino que además esto marcaba una diferencia entre los grupos demográficos que comprometía, entre un poco el género, y inclusive también entre la histología y el pronóstico. Entonces vamos a marcar un poquito cuáles eran las diferencias. El grupo WNT estaba dado predominantemente en niños y menos en adultos, mientras que el género era similar, más o menos la distribución. La histología, y esto es interesante porque se empezaba a relacionar los grupos moleculares con la histología. La mayor parte de estos eran meduloblastomas clásicos. Raramente eran anaplásicos o de células grandes. Raramente daban metástasis, y el pronóstico era muy bueno. Entonces teníamos que los WNT eran en general de buen pronóstico, y evidentemente tenían una alteración de la vía WNT. Los SHH, o sea, los Sonic-Hedgehog, tenían obviamente una alteración en la vía SHH. Podían darse tanto en infantes como en niños, como en adultos. La distribución por sexos era similar, y los tipos eran predominantemente el desmoplásico nodular, el clásico, o el de células grandes anaplásicas. Después veremos que hay una diferenciación más para hacer en este grupo, pero por ahora tenemos esta distribución. El grupo 3 se daba predominantemente, como dijimos, en infantes y en niños. Eran mayor la cantidad de varones. Los subtipos morfológicos eran el clásico y el de células grandes anaplásico. Y acá el pronóstico era bastante pobre, ¿sí? Con frecuentes metástasis presentes. La vía de expresión, la expresión génica que estaba alterada era, por un lado, el fotorreceptor GABAérgico, y la vía, una expresión génica que estaba alterada era la del MYC.
Acá volvemos un poquito para atrás y decimos que del Sonic Hedgehog no nos referimos mucho al tema del pronóstico, pero podríamos decir que en general los pronósticos eran buenos en los chicos y en otros grupos eran intermedio, porque además acá había que discriminar los que fueran mutados para P53 o no, pero todavía no, en este cuadro no está discriminado. Y por último el grupo 4, que se daba tanto en infantes como en niños como en adultos, que es mayor en varones que en mujeres, que la morfología era generalmente de tipo clásico o de células grandes o anaplásico, con metástasis frecuentemente y con un grupo realmente de pronóstico intermedio. Acá está un poco mejor explicado. Es bastante parecido, digamos, hay un agregado que es importante para nosotros, que es el agregado de la inmunomarcación, y que por lo tanto nos puede permitir en algún punto subrogar las alteraciones moleculares a través de un panel de inmunomarcación específico. Las de vuelta están divididos en WNT, Sonic Hedgehog, grupo 3 y grupo 4, con una distribución un poco menos específica respecto a la edad de presentación. También está relacionada a la patología, o sea, la forma morfológica en la cual se presentan cada uno de los grupos. El pronóstico, que acá es específico, y remarca 2 o 3 datos que ya veníamos dando en el cuadro previo, que es el muy buen pronóstico de los WNT, de los del grupo WNT, bueno a intermedio el SHH, muy malo, muy pobre el del grupo 3 y intermedio el del grupo 4. La genética, que muestra algunas de las alteraciones genéticas que después tendrán expresión probablemente en la inmunomarcación. Lo interesante acá es que la amplificación del MYC en el grupo 3, que en general está marcado como el grupo de peor pronóstico, y lo que decíamos, interesante, el tema de la inmunomarcación, la proteína beta, la beta-catenina positiva nuclear en los del grupo WNT, y la de KK1 positiva, importante en el grupo SHH, GAP1 positivo, GAP1 positivo y SFRP1 positivo, y en el grupo 4 KCNA1 positivo. Acá habla del porcentaje de meduloblastomas, y empezamos a ver que lamentablemente los que son de muy buen pronóstico son solo el 7 o el 8%, mientras que digamos que los otros oscilan más o menos en el 30%, un poco más el grupo 4. Respecto al tratamiento, lo importante acá en este caso es el tema de la terapia de desescalamiento, digamos, del tratamiento de los meduloblastomas WNT, ya que en general tienen buen pronóstico, y una de las cosas en las cuales se hacía hincapié es en desescalar terapias de alta agresividad para tumores que tienen per se muy buen pronóstico, ¿sí? Un cuadro asociado un poco de la evolución de la inmunomarcación nos mostraba que podíamos ir combinando inmunomarcadores para tratar de hacer el diagnóstico, y que el grupo no WNT, no SHH, es decir, los grupos 3 o 4, eran tumores que más allá de su morfología no iban a ser positivos para JAP1 ni para GAP1, y que tampoco iban a ser positivos nucleares para beta-catenina, iban a ser positivos de membrana para beta-catenina, mientras que el grupo
SHH iba a ser positivo para los dos marcadores intermedios, para el JAP1 y para el GAP1, o JAP1 y GAP1, y tampoco iba a ser positivo difuso para beta-catenina, mientras que el grupo WNT era positivo claramente para beta-catenina, nuclear y citoplasmático, negativo para GAP1 y positivo para JAP1. Con esto podíamos, si teníamos estos dos marcadores, aparte de la beta-catenina, tratar de establecer una subrogancia y discriminar por lo menos inicialmente los subgrupos de meduloblastomas. El problema, por lo menos a partir de ahora, con la clasificación 2021, es que nuevos grupos han surgido de los 4 principales grupos moleculares, 4 subgrupos de los SHH y 8 subgrupos de los no WNT no SHH. Es decir, que ahora hay 4 subgrupos del grupo Sonic-Hechel y 8 subgrupos de los meduloblastomas de grupos 3 y 4, los no WNT no SHH. Como los 4 principales grupos moleculares de medulloblastoma, algunos de estos subgrupos están asociados con factores clínico-patológicos y características genéticas de utilidad clínica, ya sea de valor pronóstico, diagnóstico, pronóstico o predictivo. Uno de los ejemplos es que hay una delimitación de esos dos subgrupos SHH, que son el tipo 1 y el tipo 2, o subgrupo 1 y subgrupo 2, ambos dominados por meduloblastomas de niños muy pequeños. Básicamente sería importante seguir subdividiéndolos, pero con cierta posibilidad de que esto se realice de un modo fácil, digamos, de acceso a la tecnología, para poder discriminar cuáles son de mejor o peor pronóstico, y con eso organizar e indicar una terapia adecuada, ni exagerada, ni sobre tratamiento, ni un subtratamiento de las lesiones. La clasificación histopatológica del medulloblastoma en 2016 comprendía los 4 tipos morfológicos que ya nombramos: clásico, desmoplásico nodular, con nodularidad extensa, y de células grandes anaplásico. Estos ahora se han combinado en una sección que los describe como patrones morfológicos de un tipo de tumor, el medulloblastoma histológicamente definido. Las diferencias morfológicas tienen sus propias asociaciones clínicas específicas, y los meduloblastomas molecularmente definidos demuestran asociaciones distintas con los patrones morfológicos. Se puede llegar a intentar hacer algún tipo de asociación morfológica. Ya de por sí dijimos, la morfología tiene su patrón clínico patológico definido. Como dijimos antes, en general los desmoplásicos nodulares tienden a ser de buen pronóstico, por ejemplo, o los que tienen extensiva nodularidad tienden a ser de buen pronóstico, por lo menos mejor que el clásico, y mucho mejor claramente que el de células grandes anaplásico. Acá tenemos las 4 variantes histológicas: el clásico, típico, tumor, de células, como dijimos antes, de células redondas, pequeñas y azules, el que mostramos como ejemplo al principio, el desmoplásico nodular, con estos verdaderos nódulos que son menos densos y tienen menor densidad celular y mayor densidad reticulínica, menor densidad reticulínica, mientras hay grandes tractos de reticulina en los intersticios. Esos tractos igual son ocupados por mayor densidad celular. Lo que se ve en los nódulos es menor densidad celular. El medulloblastoma con extensiva nodularidad, en la cual no hay apenas unos nódulos entre áreas de crecimiento redondo celular, sino que está casi constituido en su mayor parte por estos nódulos más diferenciados. Y el de grandes células anaplásico, como dijimos antes, con marcada atipía, con marcado pleomorfismo nuclear, con muchas mitosis y con mayor tendencia a la necrosis. Algunos ejemplos de vuelta morfológicos de lo que estábamos viendo recién, para ampliar un poco más las descripciones: meduloblastomas más densos, la primera fila de arriba es la de meduloblastomas clásicos. Meduloblastomas clásicos con mayor densidad celular, con mayor formación de rosetas, con algún área de células un poquitito más grandes, un poquito más diferenciadas, y inclusive algunas zonas como
formando pequeños grupos o pequeños grupos celulares con un poco de citoplasma interpuesto. El medulloblastoma nodular, desde simplemente la disposición de un nódulo menos celular, rodeado por áreas más densas, hasta la presencia de nódulos con bastante menor densidad celular y con algo de diferenciación de como si fuera de neuroblasto a una célula cada vez más diferenciada. Como aquí mostramos de vuelta a la presencia de múltiples nódulos, esos nódulos con menor densidad reticular, y en cambio la presencia de la reticulina un poco más densa a nivel de los espacios que se encuentran entre los nódulos. Fíjense el extensivo nodular, medulloblastoma con extensivo nodular, con múltiples nódulos, ya constituido no simplemente por algunos nódulos interpuestos en un área más densa, sino constituidos predominantemente por los nódulos, ¿sí? Y estos nódulos ya dejan de ser redondeados para convertirse en áreas irregulares geográficas en las cuales se encuentra mayor diferenciación celular, en menor densidad, y en la reticulina, de vuelta, la presencia en estas áreas nodulares justamente más que presencia, ausencia de fibras de reticulina y mayor densidad reticular a nivel de los espacios internodulares. Y por último, el medulloblastoma de células grandes de hemoplásico, en el cual, como dijimos antes, vamos a juntar algunas características, como ser la presencia clara de abundantes mitosis, la presencia de áreas de apoptosis y necrosis, y la presencia de células grandes, de núcleos que se amoldan con nucleolo evidente. Digamos, este es un verdadero medulloblastoma de células grandes. Dentro de las correlaciones que hacíamos o que podemos hacer entre las morfologías y los grupos, es interesante saber que, sobre todo, como dijimos antes, el desmoplásico nodular y el extensivo con extensivo nodular, con el grupo morfológico que vimos recién como tercer grupo, se alinean en el grupo celular SHH, y la mayoría están en SHH1 y SHH2, es decir, se dan en niños pequeños y en general son de mejor pronóstico. Se dan en niños pequeños. Casi todos los tumores WNT tienen morfología clásica, y la mayoría de los tumores anaplásicos y de células grandes pertenecen al grupo SHH3 o al subgrupo GRP3-4, o sea, grupos 3-4. Es decir, fíjense que los tumores WNT son específicos de morfología clásica, pero de muy buen pronóstico, y la mayoría de los tumores anaplásicos y de células grandes son el subgrupo SHH3 o grupos 3 o 4, que en general son de mal pronóstico. Dada la heterogeneidad y la necesidad de clasificar medulloblastomas según la combinación de caracteres histopatológicos y moleculares, se sigue fomentando que el diagnóstico de los medulloblastomas sea hecho en un formato integrado y en capas. Vamos a mostrar un caso: paciente de 5 años, sexo femenino, no presenta antecedentes, con alteración del equilibrio. Vamos a ver el diagnóstico por imágenes y la anatomía patológica. En el diagnóstico por imágenes tenemos clásicamente una lesión cerebelosa central, irregular, con un lugar de refuerzo, que parece tener áreas heterogéneas, un tumor grande, que, como dijimos antes, parece tener áreas heterogéneas, irregulares, con edema, que puede verse macroscópicamente con sectores de hemorragia, y parece tener áreas claras de necrosis, que en un aplastado intraquirúrgico lo vamos a ver como
una proliferación no de fondo fibrilar, y eso siempre es importante, evaluar si tiene o no fondo fibrilar, y en esa proliferación de no fondo fibrilar tenemos algunas como áreas que podríamos especular que son detritos nucleares, y otros que son grupos de células redondas y azules, con poco citoplasma, que a mayor aumento, vamos a ver, algunos de ellos ya podrán ser visibles las mitosis, y otros serán simplemente células redondas o de núcleos redondos u ovales grandes con escaso citoplasma, algunos con apoptosis y cierta irregularidad nuclear, cierta anisocariosis. A mayor aumento, vemos de vuelta esta cromatina granular, algunos con marcada hipercromacia, algunos con cierta atipía, a mayor aumento algunos, como dijimos antes, con mitosis evidentes, inclusive atípicas, y vemos el poco citoplasma que rodea las células que estamos viendo. Morfológicamente, ya en un cohorte histológico, vamos a ver una proliferación predominantemente redondo celular, que en algún caso invadirá el parénquima, y que está constituida por vasos pequeños, pero es una proliferación celular muy densa, muy apretada, con amoldamiento de los núcleos y de las células, que en algunos lugares hacen como un bandeo, un streaming, siguiendo como una disposición especial de los grupos celulares, que a mayor aumento en algún caso podría llegar a estar configurando un inicio de una roseta, que acá lo vemos a mayor aumento, probablemente algo que esté tratando de definir una especie de roseta de Homer-Wright, que es positivo con sinaptoficina, que en algunos lugares tendrá mayor positividad y otras células serán menos positivas, digamos, habrá un grado de diferenciación tal que la sinaptoficina sea el marcador más evidente, pero con algún sector con menos expresión del inmunomarcador citoplasmático. Que se le puede hacer JAP1, como en este caso, y que dé positivo por inmunomarcación, la beta-catenina positivo para inmunomarcación y el GAP1 positivo por inmunomarcación. Entonces, pese a no realizarse la biología molecular, la expresión inmunohistoquímica es compatible con el subgrupo correspondiente a vía WNT activada, lo cual siempre es importante si uno puede lograrlo, más allá de que después, posteriormente, sea remitido el material. Si uno puede hacer el estudio de biología molecular en el mismo lugar donde trabaja, lo hace, y si no, se lo remitirá a un lugar donde se pueda hacer, pero más allá de esta remisión posterior, uno puede ir adelantando que, de acuerdo al patrón inmunohistoquímico, es probable que el subgrupo corresponda a la vía WNT activada, y el diagnóstico que uno daría es medulloblastoma clásico, NOS, grado 4 de la OMS, con un patrón morfológico de medulloblastoma clásico, con el grado de la OMS grado 4, y la información molecular correspondiente, que en este caso corresponde más a la expresión inmunohistoquímica de determinados marcadores. Acá tenemos un cuadro que, para poder cerrar la noción de meduloblastomas, digamos, para finalmente completar, vamos a mostrar este cuadro que nos sigue diferenciando los 4 grupos moleculares, pero ya tenemos algunas alteraciones más específicas, inclusive una inmunohistoquímica con un marcador más que nos permite, si tenemos la posibilidad de hacerlo, la posibilidad de dividir o de lograr identificar algunos de los subgrupos. Y vamos a ver de vuelta, para cerrar el tema, acordarse, los que activan WNT se dan predominantemente en la niñez, son más o menos el 10%, la histología aún más usual es el medulloblastoma clásico, tienen los cambios genéticos, son el CTNB1
y las mutaciones de STNNB1 y la monosomía del 6, el pronóstico es excelente. La beta-catenina es nuclear y citoplasmática, positiva, el GAP1 es negativo, la filamina A es citoplasmática, y el JAP1 es positivo, tanto nuclear como citoplasmático. Del grupo SHH tenemos dos subgrupos diferentes, los que son los que son P53 wild type o los que tienen P53 mutados, y eso lo vamos a ver, inclusive se puede verificar como cambio genético, pero también se puede verificar por medio de inmunomarcación. Los wild type van a ser la edad de comienzo de la enfermedad, es la infancia, pero también pueden ser adultos, son alrededor del 20%, la morfología comúnmente es desmoplásico nodular, los cambios genéticos es la pérdida o mutación del PTH1, y lo importante, el pronóstico son de bajo riesgo, y es el pronóstico, si es histología clásica, el pronóstico, bueno, vuelve a ser un pronóstico estándar. En general como grupo son evaluados como de bajo riesgo. El pattern morfológico por inmunistoquímica va a ser la positividad citoplasmática para beta-catenina, o sea, no nuclear. Esto es importante, pero también van a ser positivos en el citoplasma para GAP1 y para filamina A, y van a ser positivos tanto nuclear como citoplasmáticos para JAK1. En cambio, los P53 mutantes, pese a que van a tener una misma expresión morfológica de inmunomarcación, el cambio va a estar en la presencia de la mutación para P53, que puede evaluarse por biología molecular, pero también se expresa por inmunistoquímica, pero además van a tener dos elementos morfológicos, que son diferenciales. Uno de ellos morfológico, que es que la mayoría de estos casos, que comprenden el 10%, son meduloblastomas, células grandes anaplásicos, y el pronóstico va a ser muy pobre. Hay una correlación entre la morfología y lo que veníamos diciendo. El grupo 3, vamos a ir a los grupos de no WNT, no SHH, divididos en general en el grupo 3 y en el grupo 4. Dijimos antes el grupo 3 como importante, la amplificación del MYC, pero vamos a hablar de todas las características, corresponden a el 20% más o menos de los tumores. La morfología es la de clásico o de células grandes anaplásico, y ahí de vuelta vuelve a haber un cierto correlato entre la morfología y el pronóstico. El pronóstico, digamos, es un pronóstico de alto riesgo, pero la supervivencia es estándar si la histología es clásica, es decir, ahí hay una influencia de la histología. Los cambios genéticos, ya dijimos, son la amplificación del MYC o PBT1-MYC, digamos, la presencia de fusiones PBT1-MYC. Y en cambio, en ambos grupos, tanto grupo 3 como grupo 4, lo único que vamos a ver a nivel morfológico y inmunistoquímico es la expresión citoplasmática de beta-catenina y la negatividad para cualquiera de los otros tres marcadores descriptos, el GAP1, la filamina A y el JAK1. Y por último, el grupo 4, dijimos, se puede dar en todas las edades, es alrededor del 40% de los tumores. La histología más común es el meduloblastoma clásico. Los cambios genéticos que se dan son múltiples, entre ellos KDM6A o SNSAIP. El pronóstico es estándar, y de vuelta vemos que hay una correlación entre la morfología y el pronóstico, y como dijimos antes, solo da beta-catenina citoplasmática. Vamos a hablar ahora de otros tumores embrionarios, una vez terminados los meduloblastomas. Vamos a nombrar, sabiendo que
Hay algunos tumores que ya conocíamos, como por ejemplo el tumor teratoide raptoide atípico, o como por ejemplo los tumores embrionarios con rosetas multicapas, mientras que hay otros tumores que son de reciente descripción en esta clasificación, como el tumor neuroepitelial cribiforme, el neuroblastoma del sistema nervioso central activado, FOXR2 activado, o el tumor del sistema nervioso con duplicación interna en tándem BICOR, o el tumor embrional del sistema nervioso central. Es decir, hay una serie de tumores que son nuevos en la clasificación y que vamos a mostrar algún que otro caso, obviamente, de algún, vamos a mostrar algunos ejemplos de la bibliografía. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, cuáles eran los otros tumores, inclusive lo que decíamos recién, era que mientras que el ATRT y el ETMR, el tumor embrionario con rosetas multicapas, fueron incluidos en clasificaciones previas, el resto son tumores nuevos. Pero además esta clasificación reconoce 3 subtipos moleculares de ATRT, de tumor teratoide raptoide atípico, y un tumor embrionario con rosetas multicapa con alteraciones de DISR1, además del tipo C19MC, que es el más común. Y lo que se sabe es que los tumores con duplicación interna en tándem BICOR se incluyen como tumores embrionarios en el sistema nervioso central, en la clasificación de tumores del sistema nervioso central, pero lo que se supone es que estas neoplasias definitivamente no son neuroectodérmicas. Esta misma alteración genética se ha reportado en varios sarcomas morfológicamente similares, y actualmente todavía no hay consenso sobre si estos tumores no deberían encontrarse dentro de una clasificación de sarcomas. El CRINET ha sido introducido como entidad provisional dentro de esta categoría, y se incluye también en este caso la designación amplia de tumor embrionario del sistema nervioso central para tumores embrionarios que desafíen un diagnóstico más específico, es decir, tumores embrionarios que sean difíciles de tipificar o que directamente sea imposible de poner en alguno de los casilleros, digamos, que ya tenemos de tumores embrionarios. Tenemos un caso para mostrar, un paciente de 2 años, sexo femenino, imagen de resonancia magnética en T1 con contraste, con un tumor localizado claramente en fosa posterior, un gran tumor nodular con realce significativo que también resultó en hidrocefalia moderada, que es lo que se observa en el momento de presentación en mayoría de los pacientes. En un aplastado intraquirúrgico lo que uno puede ver es, de vuelta, un tumor no de fondo fibrilar, pero claramente constituido por células que no son redondas, pequeñas y azules, por lo menos no todas. Muchas de ellas tienen un citoplasma acidófilo, digamos, muchas de ellas son células ovales, con un núcleo desplazado hacia uno de los bordes, y el resto constituido por un citoplasma ampliamente acidófilo, como que rodeara al núcleo. Una disposición que entre los patólogos podríamos nombrar plasmocitoide, o también, y por qué no, raptoide. Morfológicamente puede tener sectores realmente de células redondas, pequeñas y azules. Digamos, en las fotos lo que uno ve son áreas de un tumor realmente muy poco diferenciado, como si fuera un meduloblastoma, y un área de tumor con más citoplasma. Este sector de tumor con más citoplasma, a menor aumento, cuando uno va subiendo de aumento, puede ver que está constituido por esas células que describimos antes, esas células con un citoplasma amplio, acidófilo, que desplazan el núcleo hacia la periferia, y que son células que parece que tuvieran un glóbulo acidófilo adentro del citoplasma, que aprietan el núcleo contra la periferia,
y que son las que denominamos células rhabdoides. También en el mismo tumor puede haber, como dijimos antes, sectores verdaderamente pobremente diferenciados, constituidos más que todo por células redondas, pequeñas y azules, con atipía, como si fueran las de sectores, como si fueran los de un meduloblastoma clásico, o aún como si fueran los de un meduloblastoma anaplásico. Claramente, de vuelta, como dijimos, esos sectores atípicos, y las características de posibilidades de, algunos dan EMA, probablemente, algunos dan algunos marcadores epiteliales, digamos, algunas de las células pueden dar algún marcador epitelial, pero sobre todo dan EMA, muchas veces en los sectores rhabdoides también, pero el marcador más típico epitelial es el EMA, pero la verdad que la inmunomarcación que más sirve es la pérdida de la expresión de INI1, que es lo que estamos viendo acá. Vemos que hay algunas células que serán linfocitos, o isquiocitos, o inclusive células endoteliales vasculares, o células estromales, que han conservado la expresión nuclear de INI1, pero las células tumorales han perdido la expresión de INI1, y por lo tanto esta pérdida de expresión de INI1 marca claramente el diagnóstico de tumor teratoide rhabdoide atípico. Y algunas características del tumor que ocurren con mayor frecuencia en lactantes, siendo la mayoría de los pacientes menores de 3 años, representan del 1 al 2% de los tumores cerebrales pediátricos y el 10% de los tumores cerebrales en general, y el 10% de los tumores cerebrales pediátricos. Se ha reportado sistemáticamente un predominio masculino que varía de 3 a 2 a 2 a 1. Puede surgir en ubicaciones supratentoriales o infratentoriales, aunque las localizaciones más comunes son infratentoriales, o por lo menos eso es lo que supimos siempre. Cuando son supratentoriales, los hemisferios cerebrales son el sitio preferido, y hay ocasionales casos de la región pineal o raramente de la región supracelular. El cerebelo, como dijimos, es la localización infratentorial más común, comúnmente a nivel de los hemisferios, lo que plantea el diagnóstico diferencial con el meduloblastoma por imágenes. Otros lugares son el ángulo pontocerebeloso, el tronco o la médula espinal, pero también son casos raros. Comúnmente pueden diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo y pueden dar metástasis intraneurales, lo cual se identifica en una quinta parte de los pacientes al momento de la presentación. Clínicamente los pacientes presentan signos y síntomas que dependen de la edad, la ubicación del tumor o los efectos obstructivos, como vimos recién. Y bueno, algunos datos más de la clínica, simplemente que en niños mayores de 3 años, los dolores de cabeza y la hemiplegia tienden a ser más comunes. En el diagnóstico por imágenes, realzan de forma heterogénea, en contraste con la resonancia en T1, con áreas de necrosis aparente o cambios quísticos, más de lo que es evidente en el meduloblastoma. De vuelta a lo que dijimos antes, con la diseminación que se da hasta en el 20% de los casos en el momento de la presentación, digamos, la diseminación leptomeningia es bastante típica. Macroscópicamente son tumores blandos, carnosos, rosa o grisáceo, y a menudo con áreas de necrosis y hemorragia, como vimos antes. Parecen engañosamente bien delimitados, pero en general pueden mostrar, como dijimos, evidencia de multifocalidad y diseminación, y el comportamiento es marcadamente agresivo. Otros tumores embrionarios, y habíamos hablado de otros tipos de tumores, y acá simplemente vamos a mostrar cómo se modificaron históricamente las características o por lo menos el nombre y el agrupamiento de estos otros tumores embrionarios. Para el año 2007, PINET era un término paraguas sobre el cual
una especie de bolsa en la cual poníamos múltiples diagnósticos diferentes, y se fueron describiendo el tumor embrionario con abundante neuropilo y verdaderas rosetas, y ya estaban descritos obviamente el ependimoblastoma y el meduloepitelioma. De estos, en realidad de estos tres, se ha delimitado un grupo tumoral que se denomina tumor embrionario con rosetas multicapas, cuya característica más clara es la alteración del C19MC. Y para el 2016 ya el término PINET había sido completamente removido del léxico diagnóstico, digamos. La noción de PINET ha sido abandonada ya en el año 2016 y no debe seguir utilizándose. Lo importante era que cómo evolucionamos en este tema del tumor embrionario multicapas, y una de las cosas interesantes era cómo se mostraban como algunos ejemplos de Tanter que evolucionaban con el tiempo a ependimoblastoma o a meduloepitelioma, digamos, como este tumor con rosetas verdaderas, cuando uno le daba el tiempo de evolución o la posibilidad de evolucionar, evolucionaba al grupo de tumores menos diferenciados del grupo embrionario, y como por lo tanto se convertían en meduloepiteliomas o en ependimoblastomas. Y por eso se configuraba el grupo de tumor embrionario con rosetas multicapas C19MC alterado. Fíjense que como tanto el etantrel como el ependimoblastoma, como el meduloepitelioma, eran tumores con bajos índices de supervivencia en el tiempo, digamos, siempre los consideramos tumores grado 4. Clínicamente usualmente eran pacientes de menos de 4 años de edad, con tumores altamente agresivos, con un promedio de supervivencia de 12 meses, más o menos, y que tienen una inmunomarcación positiva para LIM28A, y por análisis de FISH, por inmunofluorescencia, lo que se ve es una amplificación del C19MC. A partir de este es el paper original en el cual se describe cómo tanto el etanter, o sea, el tumor embrionario con abundante neuropilo y verdaderas rosetas, el ependimoblastoma y el meduloepitelioma comparten similaridades moleculares y comprenden una entidad clínico-patológica típica, y son en realidad un grupo que evoluciona, podríamos ya decir un tipo tumoral que evoluciona con distintas morfologías, ¿no? Pero que evoluciona de forma similar, con muy mal pronóstico y, como dijimos, con un grupo clínico bastante bien delimitado. Morfológicamente, habíamos dicho, lo que se demostraba en este caso era que tanto el etanter, el tumor embrionario con rosetas verdaderas, como el ependimoblastoma, como el meduloepitelioma, tenían por biología molecular la alteración en el C19MC, y como todos ellos tenían expresión inmunohistoquímica de un marcador que se denomina LIM28A, que sería un buen marcador subrogante para la alteración molecular. Finalmente, nombrar los 2 o 3 tumores que habíamos dicho que eran nuevos en la clasificación del sistema nervioso central del año 2021. Uno de ellos es el tumor del sistema nervioso con duplicación interna en tándem de BCOR, que es una neoplasia con un patrón sólido de crecimiento, constituido por células uniformes, ovales o fusiformes, con una densa trama reticular, capilar subyacente,
con una formación focal de pseudorosetas perivasculares. Esto es importante, digamos, ¿por qué es importante conocer entre otras estas cosas? Y porque van a ser diagnóstico diferencial de otros tipos de tumores del sistema nervioso central, obviamente. Y va a exponer por inmunistoquímica una inmunomarcación fuerte, difusa, nuclear para BCOR. Es importante porque, bueno, de vuelta hay una alteración que puede ser, hay una alteración genética que puede ser subrogada a partir de una inmunomarcación específica y que nos sirve para plantear un diagnóstico diferencial morfológico con algunos de sus diagnósticos diferenciales. El neuroblastoma activado por FOXR2, que es un subconjunto de neuroblastoma del sistema nervioso central, que se ha incluido en esta clasificación, en la CNS5. Suele mostrar arquitectura neuronal primitiva, o sea, neuroblástica, es un neuroblastoma, con un estroma rico en neuropilo y diferenciación ocasional neurocítica. Morfológicamente, dijimos, un tumor predominantemente neuroblástico, es decir, un tumor que se presenta con esta disposición, perdón, esta disposición de células redondas o ovales, pero siempre pequeñas y azules con escaso citoplasma, con algún grado de diferenciación en estas áreas un poco más claras, con vasos y con un fondo de neuropilo, ¿sí? Que puede estar presente en mayor o en menor grado, con alguna formación de rosetas, pero que básicamente es poco común, que es parte del tumor, y estos tumores están delimitados o definidos más que todo por esa alteración genética específica que nombramos. Bueno, con esto terminamos los tumores embrionarios, algunos de ellos más comunes y otros la verdad que muy poco comunes, pero hay que nombrarlos a todos. Aquí están, gracias por todo, y aquí les dejo como siempre mi mail, y bueno, ya nos veremos en alguna otra charla de neuropatología.